Isabel, profesora Ies Murillo. De mediación comunicativa, ¿de qué nos estamos refiriendo concretamente? Pues mediación comunicativa es un ciclo formativo de grado superior que tenemos en Andalucía desde 2015. En el ciclo de grado superior, pues nuestro alumnado aprende a ser un mediador comunicativo. ¿Cuál es la figura de un mediador comunicativo? Un mediador comunicativa, trabaja con personas que tienen dificultades en la comunicación. Con estas dificultades nos referimos desde grandes dificultades, una persona que no tiene absolutamente ninguna intención comunicativa o ningún lenguaje oral funcional, a personas que pueden tener pequeñas dificultades y no son comparables con las anteriores, ¿no? Pero en cada una de ellas los mediadores pueden intervenir perfectamente. Entonces el ciclo les capacita para trabajar cuando hay personas con dificultades de comunicación y tienen que mediar bien en ámbito jurídico, en acompañamiento, bien hay personas que solicitan a lo mejor ser acompañadas al médico y a lo mejor si en el caso, por ejemplo, de personas sordas, pues el mediador haría el acompañamiento en lengua de signos y en otros casos, pues a través de la comunicación que utilice la persona usuaria, siempre adaptándose a su necesidad. ¿Considera que esta formación ayuda a ser una sociedad más inclusiva? Sí, por supuesto, y ahí, mira, te quiero contar una de las actividades que hemos llevado a cabo en el ciclo con los alumnos de primero. Nos propusimos crear nuestro propio instituto, que es lo que estamos a nuestro alcance, un edificio más inclusivo. Entonces, ¿de qué manera, no? Pues toda aquella cartelería, ¿no?, indicativa del edificio, las diferentes plantas, aularios, departamentos de las diferentes materias que se imparten en el centro, el ascensor, hasta el cuarto de limpieza, todo, lo etiquetamos en braille. Estaba escrito en letras mayúsculas, en la grafía normal que conocemos los lectores y además en braille. Asimismo también lo hicimos, pero eso ya fue el alumnado de segundo, con carteles en lengua de signos. Los alumnos de segundo se hicieron fotografías individuales representando los diferentes signos y fuimos construyendo pictogramas con las normas básicas a lo mejor que tenemos en clase, como apaga el ordenador cuando acabe la clase o apaga las luces antes de salir y cosas así que también fuimos poniendo en todo el edificio. Entonces, a partir de ahí, nosotros creemos que el edificio ya es más inclusivo. Ya una persona puede situarse mejor simplemente leyendo el braille a través del tacto y no todo es visual. Entonces, bueno, pusimos nuestra pequeña pincelada y desde luego si el alumnado es capaz de extrapolar y para eso trabajamos eso a más allá de nuestro instituto y estoy segura de que lo conseguirán al finalizar el ciclo, pues eso va en un aumento, ¿no?, de la inclusión y de una sociedad más igualitaria, más inclusiva. ¿Qué temas de comunicación es en el que hacéis más hincapié? A ver, nuestro ciclo viene del antiguo, el ciclo formativo de grado superior como intérprete en lengua de signos. Entonces, mayoritariamente, y hay compañeras que son especialistas, pues trabajamos la lengua de signos española. En España hay dos lenguas de signos oficiales, que son la española y la catalana. Nosotros estamos contentos de recibir a Bárbara y a Mónica. Periodistas de El Micro Azul. Nosotros agradecemos que ayuden a las personas con discapacidad a integrarse en la sociedad. Gracias. Consta de que yo giro la flecha y el pictograma que caiga me tiene que decir el signo y después la palabra en dactilológico, ¿vale? Venga, ¿quién empieza? Venga, ¿Empieza? ella misma, ¿no? Yo Venga, tiro pues y ella, ¿vale? León otra vez, no sé. Hamburguesa. Chocolate. Venga, Ale. Tortuga. Ay, el signo de tortuga me encanta. Y a mí. Todos. ¡Oh! Ay, qué bonito. Española, por supuesto. También el alumnado ve junto a la lengua de signos apoyada. Esta tablilla la suelen llevar las personas sordociegas con ellos para poder comunicarse
otras personas. Aquí tenemos las letras tal cual para la persona que no es conocedora del braille ni sepa cómo comunicarse con esa persona sordociega, pero un poco más costoso y más lento porque tienes que ir letra por letra tocando y haciendo la frase o la palabra que quieres comunicarle. Pero por aquí detrás está el braille para la gente que sí es conocedora de ello. La diferencia entre ellas, y vi que mis alumnas te explicaron un poquito en aquella entrevista tan amena que hicisteis, fue que la lengua de signos es para personas sordas, conocedoras de la lengua de signos, y la lengua de signos apoyada es cuando el usuario, además de sordo, es una persona que no tiene visión o que su visión está por debajo de lo normal, como para percibir la lengua de signos a corta distancia, ¿no? Entonces esa lengua de signos se realizaría sobre sus manos o sobre la palma de la mano cuando deletreamos algunas letras para decir, por ejemplo, el nombre de una persona y la lengua de signos apoyada, pues también, junto con la lengua de signos española, es el sistema al que se le dedica a eso, pues a lo mejor más carga lectiva dentro del ciclo, ¿no? Pero aún así, el ciclo también cambió un poco en 2015 porque se vio la necesidad de atender a otros colectivos, a otros usuarios que no tienen por qué ser personas sordas o sordociegas o personas sin visión, ¿no? Y ampliamos el abanico y ahora pues se atiende a un mayor número de colectivos. Como te decía, por ejemplo, pues a través de los cuadernos de comunicación, agendas visuales, trabajamos con alumnos a lo mejor con TEA, aunque está comprobado que el mostrar a los alumnos todos estos apoyos visuales está funcionando muy bien también, por ejemplo, en el alumnado infantil, para organizar las rutinas, para que tengan ese apoyo, porque yo puedo decir muchas palabras de un solo golpe, pero si lo traduzco en una sola imagen, es muy visual y eso permanece. Entonces ha servido mucho también para muchísimos otros colectivos. En casos, por ejemplo, de personas mayores a las que de pronto les da un ictus y pierden parte de la capacidad del habla, ¿no? Puede que su lenguaje sea ininteligible y hay que ayudar a esa persona también. También tiene dificultades en la comunicación y también puede necesitar un mediador o mediadora. Entonces, bueno, se abrió ese abanico de posibilidades y ahora los usuarios que se favorecen son muchísimos más. Para los que somos un poco desconocedores de este tema, cuando vemos la palabra SAC, ¿a qué se están refiriendo? Imagínate que no tenemos ni idea de nada. Vemos SAC. ¿A qué se refiere? Pues las siglas SAC significan Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación. ¿Cuáles son estos sistemas? Múltiples. Hemos visto, por ejemplo, el sistema PEX, que es como nos comunicamos a través de intercambiar imágenes, lo que conocemos como pictogramas, que son imágenes que representan la realidad en la medida de lo posible, aunque hay otros muchos signos arbitrarios, ¿no? Que no tienen nada que ver. Hay sistemas que las familias adoptan de manera natural, desde que a lo mejor a casa, pues con el nuevo nacimiento de un bebé y con el paso del tiempo, pues si no se desarrolla un lenguaje de manera espontánea o no hay intención comunicativa, se empiezan a utilizar unos gestos naturales, como sería dormir, dame, gestos que digamos que son universales, ¿no? Con lo que todos nos entendemos. Pues desde eso hasta las agendas, como por ejemplo te he dicho en el caso de los TEA o en alumnado, en niños y niñas con trastornos específicos del lenguaje. El braille también es un sistema alternativo y aumentativo de comunicación. Se llaman alternativos y aumentativos porque en algunos casos la persona no tiene habla, no tiene un lenguaje oralista ninguno, o sí lo tiene pero no se le entiende, y entonces su sistema sería alternativo, pues debe usar una alternativa al lenguaje oralista. En otros casos sí que hay, pero si es pobre, pues queremos aumentarlo. Esa sería la principal diferencia entre alternativos y aumentativos. Por sistemas alternativos y aumentativos de comunicación también nos referimos, por ejemplo, a la lengua de signos, o hay una técnica que a mí me gusta enseñarla mucho, que funciona con personas sordociegas y que también podría ser algo así como universal, porque es dibujar en la palma de la persona las mayúsculas. Entonces, es un sistema lento, se llama mayúscula en palma, es un sistema lento, pero es verdad que es algo que en el día a día tú te encuentras a una persona sordociega en la calle y tú dices, ¿cómo le ayudo?
¿Qué hago yo? Yo no sé de lengua de signos, no sé cómo ayudar a una persona ciega a cruzar y de pronto necesita tu ayuda, pues nos podemos entender así. Y cualquier persona puede hacerlo, no tienes por qué ser especialista. No tiene, simplemente es deletrear haciendo la mayúscula con los menos trazos posibles y con líneas rectas. Por ejemplo, haríamos SAC. S, A y C. Pero como decíamos antes, depende también del usuario. Quizás no todas las personas sordociegas perciban el tacto, lo tenga tan desarrollado como para entender eso. Pero sería el propio usuario el que te lo haría saber. Entonces, al final, la pregunta que me hacías antes, rescatando un poquito esto de la sociedad más inclusiva, cuantas más alternativas conozca yo y cuantas más iniciativa tenga yo de ayudar, o sea, que no nos quedemos ahí en la duda por yo no sé hacerlo, ¿vale? Tú no sabes hacerlo, pero lo puedes intentar y la persona usuaria muchas veces es quien te va a indicar cómo debes ayudarle. Pero si no te acercas, no le preguntas y no haces el intento, pues ahí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos como bloqueados. Entonces, fijaos qué simple, que con una mayúscula ya podría hacerle algún tipo de pregunta o que él me pidiera algo, ofreciéndole un bolígrafo y un papel, que hay cositas con las que podemos ayudar a las personas a comunicarse y a lo mejor no tienen que ser tan sofisticadas. Ahí también trabajamos nosotros mucho con la empatía de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Porque llegan y dicen, ay, pero yo cómo voy a ser capaz de ponerme delante de esta persona, ¿no? Y en el caso de sordoceguera pasa especialmente, porque las barreras son mayores y entonces ellos se sienten un poco más, hasta que van adquiriendo aprendizaje. Bueno, el tema de la empatía yo creo que aquí es muy importante, ¿no? Porque cuando vienen los estudiantes, ellos se pueden hacer una ligera idea, ¿no?, de cómo se siente una persona que no escucha o una persona ciega, pero es una ligera idea. Yo creo que hay que meterse más de lleno para en sí tomarse las asignaturas, las materias, con el peso que necesitan, ¿no?, y que requieren, ¿no? ¿Cómo se trabaja esa empatía, en ponerse en los zapatos de? Pues es verdad que de entrada, ¿no?, como punto de partida, sí que hay un factor más o menos común en los alumnos y alumnas que tenemos en este caso en primero. Y es que por lo general son personas solidarias, interesadas en ayudar a los demás, ¿no?, porque es un ciclo muy social y muy de ayuda al otro. De hecho, su propio nombre, ¿no?, si tú quieres ser mediador o mediadora vas a estar constantemente ayudando a personas que necesitan que les interpretes, que les acompañes, que... Entonces sí que, como tú dices, hay un punto de partida importante que ellos traen de casa, pero sí que por supuesto lo trabajamos mucho en clase también. Una de las actividades últimas que hemos desarrollado, la hicieron las compañeras de segundo, fue la construcción de unos bloques que tenían que construir, o sea, había un castillo elaborado con esos bloques. El alumnado lo veía y después en pequeños grupos, ya sin verlo y el castillo completamente deformado, tenían que ponerse unos antifaz, unos cascos antisonido con los que no escuchaban nada ni se escuchaban entre ellos, para empatizar con personas sordociegas. Se ponían en el lugar de, bueno, pues como el día a día, las 24 horas, 7 días a la semana de estas personas, ¿no? Pues con esos cascos y ese antifaz tenían que construir entre todos, además en grupo, colaborando, que también trabajamos la cooperación y el trabajo en equipo, pues tenían que volver a montar ese castillo, claro, sin más herramientas que el tacto, y en eso consistía, ¿no? Nuestro objetivo pues era eso, que se pusieran en la piel de personas sordociegas, en este caso, en esta actividad. Venga chicos, ¿cómo os habéis sentido con el desarrollo de la actividad? Yo me he sentido inútil. ¿Por qué, Manuel? Porque no me veía capaz de hacer nada. Yo por súper... ejemplo- Perdón. Dilo. Yo me sentí súper agobiada porque, no sé, era como que no sabía hacia dónde ir. Me giraba para acá y era como que lo veía todo negro, no sé. Yo sentía que estaba en el mismo sitio siempre, Sí. y no me movía. Y cuando me quita la venda y me he visto justo aquí, al lado de la pared, es que no me lo esperaba para nada. Yo me veía, no sé, más en el centro. Yo súper vulnerable, la verdad, porque al no ver ni escuchar nada, no sabía dónde estaba y me daba miedo todo. Desorientación, Sí. ¿no? Como indefenso. Sensación de angustia, Sí. perdidos. Vale. Entonces hemos conseguido el objetivo de la actividad. La verdad Que que os sí. sintáis un poco Sí. Sí, sí. en ese papel.
¿Y cuánto tiempo tardaron la primera vez? Porque no suena nada fácil, ¿eh? No. ¿Lo consiguieron? No es nada fácil y además que cuando tú has puesto una parte del castillo no sabes si otro compañero va a venir y la va a quitar, porque no sabe que está puesta en el lugar correcto, sabe que se la ha encontrado, pero no sabe si se la ha encontrado en ese lugar. Entonces, pues sus 5, 6, 7 minutillos sí que tardaban. ¿Y cómo aprenden los futuros mediadores comunicativos a manejar los SAC? Pues mira, es una pregunta que me gusta que me hagas porque evidentemente manejan los SAC, ¿no? Vamos de menos a más y acaban aprendiendo a manejar cada uno de ellos como su profesión requiere. Pero yo siempre les pongo el símil a cualquier persona que me lo pregunta, ¿no? Y que está un poco apartada de a lo mejor lo que es este ciclo, como tú hablabas del desconocimiento y demás. Pues les pongo el símil de un taller mecánico. Tú estás en una formación profesional de mecánica, vas a ser mecánico o mecánica en un futuro, y tú tienes un taller mecánico real, con tus coches, con tus piezas, con tus herramientas, dentro del instituto. Si estudias peluquería y estética, en formación profesional probablemente, pues tendrás tus maniquí, todas tus herramientas necesarias, tu secador, tu peine, ¿vale? ¿Qué pasa con mediación comunicativa? Que nosotros trabajamos con usuarios y evidentemente no podemos tener un taller con usuarios disponibles para cuando nosotros queramos. Entonces, en ese sentido, y tras los 2 años de pandemia que llevamos, pues ha estado un poco más restringido el contacto con personas usuarias, ¿no? Entonces hemos vuelto a retomarlo e intentamos hacerlo invitando a personas, por ejemplo, directores, directoras, profesionales, especialistas de los diferentes colectivos con los que trabajamos, de diferentes entidades, asociaciones que invitamos a venir. También eso le da mucho a conocer al alumnado el entramado laboral con el que puede encontrarse después, se interesan por los voluntariados, que es una manera también muy importante de conocer a los usuarios. Hemos hecho videoconferencias con personas sordas, con las que han hecho un intercambio muy interesante. Cuando ha sido posible y las normas COVID nos lo han permitido, han sido menos restrictivas, pues también han venido esas personas a realizar ciertos talleres con nosotros. Y cuando trabajamos en clase, digamos, de manera un poquito más teórica, ¿no? Todos los casos prácticos, por ejemplo, que yo pongo en mis módulos, pues intento describir al usuario con el que tienen que trabajar y ponerse en situación de la manera lo más fiel posible y lo más detallada posible. De manera que cuando ellos detallan y describen su intervención o analizan la situación y las necesidades de la persona, también sus habilidades, porque siempre decimos que la persona tiene unas dificultades, pero también tiene unas capacidades, y yo voy a trabajar con sus capacidades, con su fortaleza. Voy a ver de dónde puedo tirar para implementar ese SAC. Tengo que estudiar muy bien a la persona, conocerla muy bien, y es mutuo, ¿no? Es algo también mutuo. Entonces, intentamos hacer ese tipo de ejercicio pues lo más detallado posible para que el SAC definitivamente sea lo más adaptado a la persona. Y por supuesto que sea algo abierto. Un SAC también tiene que ser flexible. Si yo hago un cuaderno de comunicación o hago una agenda visual, tengo que dejarle espacio para que posteriormente se adapte y se vaya haciendo, por ejemplo, más compleja conforme el usuario va avanzando. A lo que en un principio puede ser un cuaderno de comunicación más simple, tú le dejas espacio para, por ejemplo, irle añadiendo imágenes, pictogramas, o conforme vayan cambiando los gustos, los intereses, las aficiones del usuario, se puedan ir añadiendo y hacer así el SAC lo más personalizado posible.